despertar de la conciencia. Buenas noches y bienvenidos una vez más al despertar de la conciencia. Después de los programas que llevamos, todavía muchas personas nos preguntáis qué es exactamente despertar. Y para cada uno será algo totalmente diferente, porque como decía el maestro, hay tantos ríos y tantas verdades como ríos llevan al mar. Esta noche, para seguir profundizando en ese despertar, tenemos una vez más a Juan Ramírez de Francia, director de la Escuela de Atención. Buenas noches, Juan. Hola, buenas noches. Y también tenemos a Marlene Cuernez. Buenas noches, Marlene. Buenas noches. Voy a resumir su currículum porque os aseguro que es largo y sorprendente. De hecho, cuando he empezado un poco a investigarte, yo me preguntaba a mí misma, ¿y de dónde sacará el tiempo para hacer tantas cosas? Bueno, hay muchos años por detrás también, ¿eh? Marlene es psicóloga clínica y psicoterapeuta con más de 35 años de experiencia y es además asesora de contenidos de la Escuela de Atención. Me ha sorprendido mucho que integres técnicas ortodoxas propias de la psicología humanista con modelos gestálsicos, bioenergéticos y PNL, con modelos orientales, chamánicos y transpersonales, así como a primera vista es como que no encajan. Mira, en el psiquismo encaja todo. Porque claro, hay una parte de la psicología ortodoxa que es muy importante. Y sin embargo, si tú solo te ciñes a ella, hay un momento en que empiezas a resbalar en el mismo lugar. Porque en el psiquismo no hay una diferenciación entre un mundo sutil y un mundo material, digamos. Vive su propia vida el psiquismo. Entonces no hay una diferenciación ahí. Y por eso yo soy muy ecléctica en mi trabajo, porque yo creo que cada cosa tiene su lugar y cada cosa funciona para determinados temas. Y yo siempre me he movido en un contexto transpersonal, por esa razón, porque veo mucha gente muy espiritual y que, digamos así, tropieza en cosas fáciles de resolver, y gente que está trabajando psicológicamente, pero en un momento que no avanzan porque no entran en un ámbito mayor. Y la psicología transpersonal realmente es una filosofía. No es una cosa espiritual, es una cosa filosófica. Y si lo piensas bien, te voy a decir una cosa un poco chocante, pero que es verdad. Todo es filosófico. Como decía mi profesora de filosofía el otro día, que me pareció genial, nosotros inventamos nuestros dioses y luego hacemos arreglos con ellos. Según nos conviene, ¿no? Exacto. Es que absolutamente verdad. Por lo tanto, es una filosofía, es una forma de vivir. Entonces, si tú vives un mundo materialista, pues ahí eso es lo que vives. Si vives un mundo más amplio, que además la ciencia, si lo importante aquí es que hoy día con la información que hay, sabemos que el mundo de la materia es un espejismo. Lo sabemos. Podemos negarlo, que no vale, vamos, no cambia la realidad. Pero sabemos que es un espejismo. Entonces, qué interesante ver eso desde ese punto de vista más amplio, ¿no? Como decía una amiga mía, que Dios es tan interesante, decía. Que es una idea que nunca había oído antes, pero es que es verdad. Llámalo Dios, llámalo creación, llámalo vida, llámalo como quieras, pero es lo más interesante, por lo menos siempre fue para mí. Sí, la verdad es que sí. Y además, tal y como lo planteas, es un poco lo que la mayoría de las personas en realidad estamos buscando, ¿no? Que es ese equilibrio entre, digamos, la parte más científica y la parte más espiritual. Exactamente. Para no irnos a ninguno de los dos extremos, que ahí quizá es donde vienen más los desequilibrios. Claro, porque además en la parte espiritual está la material incluida. Sí. O sea, todo el mundo ve una cosa separada de la otra y realmente esa separación no existe. Si nosotros no tuviéramos una parte energética
que tú puedes llevarla a un ámbito mucho mayor o menor, o donde tú quieras. Pero sin esa parte energética la materia no existiría, porque son átomos que están conectados a través de una cosa energética. Aunque tú estudiaste en España, naciste en Brasil. Nací en Brasil, estudié en España psicología y tengo la especialidad clínica. Pero ya te digo que siempre me moví en esos ámbitos, porque Brasil es un país muy ecléctico, de muchísimas razas, de muchísimos credos y muy abierto de mente. Y muy rico en cuanto a conocimiento. Muy rico, muy influenciado lógicamente por África, muy influenciado. Entonces para mí eso es una limitación, porque hay dos grandes corrientes, la africana y la asiática, y las dos se complementan también, ¿no? Pero vamos, ahí se queda un poco encogido en una cosa un poco maniqueísta, que a mí me parece un poco pobre, pero bueno, pero evidentemente es un país de fenómenos, porque como hay tanta energía telúrica ahí, la fenomenología es espectacular, vamos, las cosas que ves son increíbles. Pero yo siempre pienso que hay que tener también una parte racional muy asentada para que la cosa tenga una coherencia y tenga un asentamiento y un fundamento. Y eso siempre trabajé en esa dirección, ¿no? Sí, porque estudiaste fenómenos chamánicos en Brasil. En Brasil, es que ya digo, en Brasil es muy difícil no estudiar fenómenos chamánicos, porque lo encuentras en todos lados. En todas partes. Aunque, como digo, hay una influencia africana muy fuerte también, ¿no? ¿Y cómo ha influido esta investigación en tu trabajo, en el trabajo que posteriormente has desarrollado? Como te digo, tú al vivir ahí tienes una mentalidad muy abierta, porque por ejemplo el espiritismo y todas esas cosas, hay corrientes enormemente fuertes y el pueblo realmente vive con esas creencias. Y al mismo tiempo hay una otra parte religiosa cristiana que lucha contra esa corriente muy popular. Y de eso viene una apertura muy grande, porque ya te digo, la cantidad de iglesias menores y mayores que hay en Brasil es algo espectacular. Y hay una apertura mental para todo tipo de creencias. Hay mucha tolerancia en ese aspecto. Aunque esas dos corrientes luchan un poco entre sí, ¿no? Entonces, cuando tú oyes desde pequeña que tu tata te habla de cosas que no son materiales, pues empiezas a abrir la mente y ahí hay mucha apertura. Y además, como ya te digo, hay una fuerza telúrica muy fuerte. Ver fenómenos diferentes ahí es muy normal. No es una cosa que es juzgada, ¿no? Entonces, eso influye mucho en la mentalidad de quien trabaja con todo eso, ¿no? Claro, de hecho, es una gran ventaja, porque si comparamos un poco con lo que es la tradición aquí en nuestro país, evidentemente en países como Brasil, pues como que nos llevan mucha ventaja por lo que tú dices, porque desde bien pequeñitos es lo más normal. Exacto. Y aquí hasta hace muy poquito tenías que tener muchísimo cuidado en qué ámbitos y con quiénes podías hablar o podías de alguna forma introducir estos temas para que no te tacharan como poco de rarito. Bueno, en Brasil pasan cosas increíbles. Por ejemplo, tenemos un vidente que ha muerto ya, pero que era muy respetado. Chico Xavier se llamaba, y este hombre una vez recibió, pues, él se decía que era el mensajero entre los vivos y los muertos. Entonces él recibió un mensaje de una persona en un juicio, y eso fue aceptado como prueba. O sea, fíjate, eso aquí en Europa, vamos, es que se tiran, se quedan con los ojos abiertos, asombrados. Pues ahí se ha aceptado como prueba, porque era una persona muy coherente y muy respetada, y fue una prueba de un juicio que absolvió al reo, vamos. Impresionante. Aquí eso yo creo que sería impensable. Por eso te digo que cómo te va a influir una mentalidad tan abierta a todo, ¿no? Porque al mismo tiempo es un país católico, es un país
con toda la parte tradicional hecha y vamos, pero hay una apertura enorme, y iglesias de todos los tipos y tamaños que te puedas imaginar, que convive todo el mundo pues con cierta armonía. No hay ahí una lucha de poderes, excepto en que quieren erradicar esa parte espiritualista o espiritista, y entonces ahí hay un cierto roce. Pero vamos, te quiero decir que el pueblo está muy abierto a todo, ¿no? Y tú creces en ese ambiente y entonces tienes una mentalidad muy ecléctica. Y mi trabajo es muy ecléctico, aunque yo no, ese tipo de cosas no lo uso, porque como te digo, creo que es muy importante la comprensión racional. Entonces por eso tengo una formación académica normal, con una especialidad, y a eso le añado pues muchas cosas adaptadas y otras absolutamente originales y creadas a través de la experiencia. Porque yo te digo, en mi vida he hecho un máster, ni le voy a hacer. y hay muchos libros que no he leído, que todo el mundo se asombra, porque yo aprendo más de la experiencia, que me parece la mayor escuela de vida que hay, ¿no? Sí. Y tengo esa suerte, ¿no?, de trabajar hace muchos años con gente, entonces es una especie de laboratorio humano donde vas viendo qué técnicas y qué formas dan un resultado óptimo, excelente, y cuáles no. Entonces vas seleccionando, y así se ha formado todo mi trabajo. Que por una parte es mejor, porque ya vas sobre seguro. Quiero decir que es algo que tú estás testando desde tu experiencia y que sabes que funciona. Que primero testo en mí. Primero testo en mí. Y lo que veo que me ha funcionado, pues es lo que he organizado en una especie de estructura que sin embargo sigue la psique humana, porque si quieres empiezo a hablar de ello. El despertar de la conciencia. Nos habíamos quedado un poco con la miel en los labios cuando nos estabas hablando de toda tu experiencia, de cómo lo testas, que es muy importante, porque para todos los que nos están oyendo es una garantía que lo testes en ti misma antes de testarlo en los demás. ¿Es esto lo que te ha llevado a crear ese maravilloso método que es el juego de la atención? Vamos a ver, yo siempre me he metido en muchas cosas desde pequeña, y por eso ya te digo que lo testo en mí, porque lo que no me vale a mí, a lo mejor le vale a otro, no lo niego, pero yo no lo puedo aplicar con el mismo entusiasmo que aquello que funcionó para mí, como es lógico, ¿no? Entonces, yo durante un tiempo trabajé en un trabajo, que era un trabajo internacional, pero que empecé a sentirme un poco encogida, y fue cuando empecé a crear mi propio trabajo, que como digo, se llama el juego de la atención. ¿Por qué? Porque la atención es todo. Donde tú pones la atención, eso es lo que va a crecer. Pones la atención en el problema, vas a tener problemas a tutiplén. Pones la atención en la solución, te vienen con mucha mayor facilidad, porque la atención es absolutamente vital. Es como la llave de las cosas. Y de ahí surge ese nombre, ¿no? Entonces he hecho una especie de estructura que sigue cronológicamente la vida de una persona, con la idea como que si pasaras un peine y fueras quitando los nudos que han quedado en las diferentes etapas. Lógicamente empiezas por la infancia. Ahora están muy de moda las terapias del aquí y ahora. Sí. Que está muy bien si lo logras. Pero antes hay que quitar esos nudos. Pero ¿verdad? Normalmente no lo logras. ¿Por qué? Porque todavía tiene mucho peso todas las memorias que siguen vivas en tu psiquismo. Y la mayoría ha sido creada en la infancia. Luego encima de esa huella van acumulándose más y más experiencias. Que no quita que algunas son de la vida adulta también. Pero el hecho es que la infancia está viva, porque la familia es nuestra escuela de vida, es donde aprendes prioridades, donde aprendes creencias, donde aprendes cómo se reacciona. Todas esas cosas aprendes en tu familia. Entonces todos estamos muy condicionados por nuestra familia.
Y esas cosas que más han grabado en el psiquismo, yo las llamo justamente grabaciones. Y esas grabaciones tiñen toda la realidad. Como tú sabes, la realidad puede ser descrita de innumerables maneras. Y son tus filtros los que te hacen verlo de una forma u otra. Y hacer terapia es cambiar filtros, o ir quitando filtros, porque cuando realmente ves la realidad tal y como ella es, no hay reacción emocional, hay constatación. Yo constato que eso es así, pero eso no me hace tener ningún desgaste emocional. Entonces, mi trabajo empieza con una revisión profunda de todas las principales grabaciones que están influyendo en el psiquismo en tu día de hoy. Desde la infancia. Desde la infancia, incluso desde la gestación. Claro, es que es una época muy, muy importante. De hecho, hay distintas corrientes y distintas terapias que ya trabajan en ello. Lo que ocurre que también, no sé si te has encontrado el caso, hay muchas cosas que desde la infancia grabamos en la memoria y son tan dolorosas que, a pesar de que sean resonancias que nos están afectando en la edad adulta, quizá las hemos dejado ahí por ese sufrimiento que han creado. ¿Te has encontrado alguna vez? Sí, eso es muy común. Gente que se maneja en una zona de confort para no entrar en sí mismos, porque claro, hay un dolor ahí muy fuerte que no quieren enfrentar. Pero sale de alguna manera. No hay quien tape eso, porque es energético. Es como, por ejemplo, el caso de una chica. Vamos a poner un ejemplo de una chica, pero puede ser un hombre de la misma manera, que vive o crece en una familia donde hay mucha violencia. Entonces tiene horror a la violencia y es toda suave y busca todo suave. Y luego se casa con un señor maravilloso y resulta que hay una violencia por debajo, porque es una vibración energética que llevas dentro. ¿Y qué es lo que realmente atrae? Atrae lo que está vibrando en ti, no lo que niegas. Entonces, ese cambio energético es lo que realmente se busca en terapia, ¿no? Y el juego de la atención, que es el trabajo que he creado, empieza por ahí, porque sobre esa base se monta todo lo demás. Entonces, en el momento que tú desconectas energéticamente de una grabación, por ejemplo, qué sé yo, que en tu familia te sentías ninguneada, que no te hacían caso, que los favoritos eran los hermanos. Entonces llevas eso a la vida y te sientes ninguneada en muchísimas ocasiones. A lo mejor de 10 hay 9 que te han tratado fenomenal, pero hay una en que no te hicieron caso y esa es la que registras, porque es la que vibra con tu grabación. Entonces, mientras eso está así, cuando tú lo desligas del origen, ya tienes medio camino andado. Y luego cambiar lo que es el hábito es muchísimo más fácil. Entonces el trabajo está dirigido en ese sentido. Tal y como lo estás contando, me da la sensación de que dentro de ese proceso que es el juego de atención, si consigues llegar al final, que me imagino que todo el mundo que lo hace llega al final, eres libre. Esa es la idea. Esa es la idea. Pasa que las grabaciones son muchas, entonces a lo mejor hoy tienes una colección de ellas que puedes trabajar, pero de aquí a un año ha surgido una que para entonces no eras ni consciente. Por eso lo que interesa es aprender cómo trabajarlas. O sea, no se pretende que al día siguiente del trabajo estés iluminada, pero se pretende que sepas manejarte a ti misma de una forma independiente. Es decir, que una persona que llega a esta formación del juego de la atención, no solo mientras aprende puede de alguna forma estar autosanando, sino que además se va a llevar esas herramientas que le van a ayudar en su día a día a ir de alguna forma liberando estas memorias. Esa es la idea, que la persona se haga autosuficiente. Luego de esas herramientas que se han creado a lo largo de años, pues doy un máster también. Un máster de psicología transpersonal que lo da la escuela de Juan justamente. Y ese máster es ya aprender a usar
las herramientas. Ajá. Directamente. Tiene un sentido más didáctico. Ujú. O sea, si tú eres terapeuta y quieres aprender ese tipo de aproximación, pues está diseñado para ese tipo de necesidad. Ujú. El otro es realmente sumergirte en tu inconsciente. No tengo tanto la idea de que aprendas a usar la herramienta, sino aprendas a manejarte a ti. Ajá. En tus diferentes aspectos. O sea, son todos trabajos muy ligados uno con el otro, porque uno es consecuencia del otro, ¿no? Pero digamos que el campo de experimentación es el juego de la atención. Y aunque uno no sea terapeuta, habiendo hecho esta formación previa del juego de la atención, si quiere seguir profundizando, ¿podría acceder a este máster? Sí, mucha gente lo hace, de hecho, porque como han tenido experiencias muy importantes, hay mucha gente que habla de un antes y un después, y porque tomas conciencia, ¿sabes?, de las cosas, además de una forma vivencial. Porque yo te puedo contar muchas historias, pero mientras tú no lo vives, se queda ahí como una idea. Ajá. Ahora, cuando la idea realmente la vives desde tu ser, desde tu cuerpo, desde tus emociones, entonces como que cae la ficha. Ujú. Y eso ya está en su lugar colocado, ¿no? Y hay gente que sigue luego en el máster porque quiere profundizar más todavía. Incluso muchos deciden empezar un camino terapéutico porque es como muy enriquecedor, la verdad. Es muy bonito ver cómo la persona va abriéndose y va cambiando la expresión, la energía, su vida. Que cuando tu energía cambia, vas viendo como todo alrededor de tú cambia también, ¿no? Eso es muy bonito verlo. Sí, y además muy importante, porque Muy es la importante. prueba efectivamente de que estás yendo allá donde tu Exacto. corazón te lleva. Sí, sí, porque mi experiencia es esa. Cuando tú das con el núcleo, desaparecen no solo reacciones automáticas, emocionales, sino dolencias físicas. O sea, yo no soy médica, por lo tanto la parte física yo no la trato, pero como consecuencia, vamos, lo he vivido miles de veces, que hasta cosas crónicas. O por ejemplo, una persona que tiene obesidad y de repente adelgaza sin hacer régimen, porque ya se sabe que la grasa es una protección Sí. al mundo. Entonces, cuando ya no te sientes amenazada por el mundo, pues el organismo reacciona. Y esos casos hemos tenido varias veces, o gente que no puede tener bebés y de repente se queda embarazada. Ese tipo de cosas ocurren mucho. Y eso es, ya te digo, muy bonito. Y como lo van viviendo, mucha gente cambia de rumbo muchas veces, ¿verdad? Sí. Juan es un ejemplo. Es un ejemplo de cambio de rumbo. Sí, sí, sí. Sí, pero eso iba a hacer, ¿no? Poner algunos ejemplos como más, no tan sorprendentes, pero sí más cotidianos. Por ejemplo, gente que tiene problemas en las relaciones y en comunicarse de una forma natural con otros y efectivamente tocar su núcleo, sanarlo, ordenarlo, limpiarlo, como quieras denominar, el proceso terapéutico, y de repente empiezan a relacionarse de una forma novedosa, ¿no?, para ellos. O sea, hay un cambio fuertísimo cuando han dado con la clave. Y esto es lo que vemos muy habitualmente en las personas. Claro. Es que además el método que has creado, yo creo que es un poco lo que todos estamos buscando, ¿no? Sobre todo los que trabajamos a nivel terapeuta, es ir al origen. Exacto. Y ahí es donde has conseguido llegar. El despertar de la conciencia. Habíamos visto que este juego de la atención consta de 6 módulos. El primero es del que ya hemos hablado, tan importante que es la infancia y también incluye la adolescencia. Me ha llamado la atención el segundo módulo, sobre todo por el nombre, porque claro, cuando dices la pareja interna, ¿qué significa exactamente? Vamos, si nosotros tomamos en cuenta esa parte energética, dentro de cada uno, hombres o mujeres, hay 2 tipos de energías. Una femenina y una masculina. La masculina es de acción, la masculina es todo lo que vivimos en el mundo, tu actuación en el mundo, y la femenina es tu captación de las cosas, tu percepción, tu sensibilidad. Son 2 energías que una apoya al otro y que no están juntas, estás en tu ser realmente. Entonces,
están muy, digamos así, deteriorado el concepto de lo femenino y masculino por los conceptos sociales que tenemos de cómo tiene que ser una mujer, cómo tiene que ser un hombre. Y eso nos limita tremendamente. Por el hecho de ser un hombre no puedes llorar, no puedes tocar, no puedes hacer una serie de cosas. Y la mujer no puede ser asertiva. En fin, todas esas cosas que la sociedad nos enseña y la familia nos enseña. Entonces, una vez que has quitado, digamos así, la base, quitas la influencia social sobre nuestras potencialidades, porque cuando tú tienes las dos energías y además están bien acopladas, la rueda bien, sin deformaciones, y puedes captar muchísimo más, puedes usar mucho más tu capacidad energética. Y también, si tú tienes esas dos energías bien equilibradas, se va a reflejar eso fuera en el tipo de pareja que tú tienes, porque el mismo equilibrio se refleja ahí fuera. Pero normalmente se trabaja la pareja, pero no se trabaja lo que tú estás emanando. Si tú emanas una cosa muy encogida de un lado y extendida del otro, vas a encontrar la contrapartida afuera. Es como un imán. Te viene el personaje que completa el campo energético, digamos así. Si lo tienes equilibrado, vas a atraer gente equilibrada. Si lo tienes desequilibrado, vas a atraer el desequilibrio contrario. Y no puedes salir de ello. Entonces es trabajar lo que es la pareja desde el interior. Desde, además, toda la influencia que tiene ese equilibrio y desequilibrio en tu vida sexual, en tu vida de sensualidad también, que hace que la vida sea una cosa rica, una cosa bella, porque realmente el alma se nutre de la belleza y muchas veces tenemos rodeados de belleza y ni la vemos, ¿no? Entonces es un módulo muy, muy sutil y que completa el primero, porque en el primero has quitado las grabaciones y has quitado rasgos también, porque hay rasgos de comportamiento que tú aprendes y repites eternamente y quieres salir de ellos y no consigues. Una vez que eso lo has trabajado, puedes ir más hondo, que es esa segunda parte, que completa la primera. Es como en la primera he limpiado la casa con lejía, con fregona, con no sé qué, y el segundo ya pulo los metales, ya pongo bonita la casa, como me gusta, como me va. Claro, es como ir creando la armonía de tu propia vida. Exactamente. Después de eso viene un tercer módulo que ya cambia de figura, porque en ese primero es muy tu vida personal, ¿no? En el segundo ya hay más conceptos, se llama el espejo. Porque desde el principio hablamos de proyección, que es la base de la terapia. O sea, si tú quieres cambiar el mundo fuera, misión imposible. En cambio, tu forma de ver el mundo de fuera sí que la puedes cambiar. Entonces, en ese tercer módulo ahondamos ahí, por eso se llama el espejo. Yo siempre digo que si no tuvieras espejo, no verías el color de tus ojos. Te lo pueden describir, pero no lo ves. Claro. Entonces, a través de tu reacción a los demás y a lo de fuera, puedes conocer partes ocultas tuyas, no accesibles directamente. Y en ese módulo se trabaja esto en profundidad y se trabaja también la culpa. Porque la culpa para mí es un virus en el sistema. Tiene su provecho también la culpa, porque sin la culpa no podrías crear tu propio sistema de valores. Y cuando tienes tu código, que es tuyo y solo tuyo, y que no puedes pasar adelante, porque no corresponde a nadie más que a ti, y tú sigues tu propio código, te sientes bien. Y al sentirte bien, no te castigas, porque en el momento que tú tienes culpa, tú te castigas inconscientemente. Y además te castigas ahí donde está la culpa, no en otro tema. Porque sé yo, me acuerdo un caso de un chico que le quitó la novia a su mejor amigo, pues no conseguía tener una relación sana, no había forma, porque se castigaba inconscientemente. Entonces, eso es muy importante, porque la culpa es como la limpieza del fondo del pozo. Mientras tienes culpa, ya te digo, estás con una cosa
continuamente de autodestrucción interna. Claro, y yo pregunto, ¿quiénes de los que nos están escuchando no sienten esa culpa de una u otra manera? Claro, porque además la culpa tiene muchas vertientes, ¿no? Uno es que es muy usada para manipulación. Sí. Y otra es una cosa con tu propia ética, porque el ser humano es ético. Uh-huh. Y si tú no eres consciente de tu ética, no hay manera de estar en equilibrio realmente. Fíjate lo que voy a decir, ahora que has tocado un tema, además me sensibilizo mucho con él, porque en mi adolescencia, uh-huh, mi forma de autocastigarme fue a través de la anorexia. Y cuando empecé a tener esos problemas, no encontré psicólogo ni psiquiatra que llegara realmente a la raíz y que no se quedara en el lo haces por llamar la atención. Ya. Entonces, bueno, las cosas pasan porque tienen que pasar y llegan cuando tienen que llegar. Pero mientras tú lo estabas contando, mi mente se estaba preguntando, ¿y yo por qué no te conocería en aquel momento? Pero llegaste al final del camino, por lo que veo. Sí, llegué. Eso es muy importante, qué bueno. Cada uno tiene que seguir su camino. Al final lo haces tú. Uh-huh. Haces que la vida te va colocando en tu camino los elementos que necesitas para llegar a él, ¿no? Al final del tema. Sí, además es que este tema es muy, muy importante por lo que decimos, porque hoy en día, pues con toda la historia personal, la historia familiar, sí que hay esos momentos en los que primero ya traemos esa culpa de manera quizá un poquito más inconsciente, y también en la sociedad en la que vivimos, pues constantemente, también por lo que tú decías, ¿no? Porque es muy fácil manipular a través de la culpa, el siempre, pues si no haces esto no te voy a querer, o si no haces lo otro y no eres bueno. Exactamente. O la religión. Exacto. También, ¿no? Nos ha hecho sentir muy culpables. Sí, exacto. Y es muy importante este módulo del espejo. Me parece muy importante en ese sentido, precisamente. Sí, importantísimo, porque como digo, mientras no trabajas eso y mientras no te sientes inocente, uh-huh, en algún punto te estás autoflagelando realmente, porque la culpa como que se compra, hay mucha gente que compra la culpa. Hay muchas formas de comprarla además, pero bueno, es un módulo profundo ese. Uh-huh. Y una vez que eso lo has resuelto, pasas a los arquetipos, uh-huh, que también son muy importantes, porque nosotros, si nos identificamos con un personaje, somos ese personaje, y podemos identificarnos con todos, porque en realidad, si tú no te identificas con uno, eres capaz de ser todos. ¿Y por qué no escoger aquel que te hace la vida más fácil? Uh-huh. Pero muchas veces nos quedamos pillados por un personaje, porque es un personaje que tiene éxito, o porque llama la atención, o porque nos han contado un cuento y nos hemos quedado con un personaje metido en el psiquismo, y lo estamos repitiendo. Es como si estuviéramos con aquello pegado a la piel. Uh-huh. Entonces eso lo trabajamos en ese siguiente módulo, porque ya te digo, si tú eres aquel que tiene que cuidar a todos, o eres aquel que tiene que hacer reír a todos, o solucionar los problemas, pues ya estás ahí encogido en un molde. Y también puede ser que estás encogido en un molde de victimismo, de sufrimiento, de enfermizo. Uh-huh. El ser enfermizo es una forma de llamar la atención fantástica. Claro. Y muchos temas de esos. Entonces aquí trabajamos a través del teatro terapéutico, se llama este módulo, porque el teatro es una forma de terapia espectacular, vamos, porque puedes vivirlo. Si entras en la energía de verdad, no tienes que vivirlo ahí fuera en la vida. Y muchas veces hay esa necesidad de conocer ese personaje desde dentro para poder soltarle. Yo me acuerdo del caso de una chica que fue violada y la familia nunca había pasado de ahí. Estaba siempre recordando aquello, no sé qué. Y ella evidentemente también. Entonces en el teatro ella hizo de violador. Ajá. Y sintió lo que siente un violador. Mira, desapareció del tema de la familia y de ella.
Una cosa espectacular realmente. Entonces el teatro tiene 1000 aplicaciones y tiene una capacidad terapéutica brutal. Claro, porque tal y como lo has contado, también te lleva un poco a no juzgar. Eso, exactamente. Ella como que entendió lo que aquel hombre que era malo, malísimo, sintió y comprendió que no pudo reprimirse, que ella fue la víctima, pero en el momento en que lo entendió y lo soltó, dejó de ser víctima de aquello. Aquello pasó a la historia, como una pesadilla que tuviste la noche y la has olvidado ya, ¿no? Dejó de ser parte de su vida. Entonces es muy importante. Y finalmente, después de todo eso, viene el poder de la decisión. Se supone que si has trabajado tus grabaciones, tus rasgos, tu papel de hombre y de mujer, si has trabajado tu culpa, si sabes lo que es una proyección y has trabajado tu personaje, ya puedes decidir. Claro. Porque hasta ahora has decidido por todas esas circunstancias. Influenciado, sí. Tomabas decisiones con una mente condicionada. Exacto. Y ahora empiezas que primero se libera energía por un tubo, ¿no? Que queda disponible para abordar otras cosas nuevas. Exactamente, exactamente. Y sobre todo empiezas a ver todo con una visión muchísimo más amplia. Y atreverte a hacer cosas que nunca te habías atrevido todavía. El despertar de la conciencia. Nos habíamos quedado en el 5º módulo, cuando ya hemos quitado muchas piedras de la mochila y ya tenemos esa capacidad de ser libres a la hora de decidir. Exactamente, esa es la idea. Una vez que has trabajado todo eso, ya estás libre realmente. Y entonces es cuando te toca tomar una decisión, que es muy simple, porque en realidad solo hay una. O sea, o te dejas llevar por la vida o remas a contracorriente. Entonces, al final, solo es eso, porque la vida te va propiciando todo lo que necesitas continuamente. Ahora, a veces son cosas que te gustan y a veces lo que no te gustan. Y eso es lo que ya no. Porque lo que no te gusta es una lección para aprender y se acabó. Así que eso es lo que enseñamos en el poder de la decisión, porque si tú potencias lo que la vida te da, las cosas fluyen que da gusto. Cada vez que entra el eguito y quiere hacerlo a su manera, empieza el sufrimiento, el esfuerzo. En realidad el esfuerzo es, siempre que yo hago una cosa con esfuerzo, sé que hay un ego por detrás. Porque si no, no haces esfuerzo, fluyes y no te preocupas y dejas la vida llevarte, porque la vida está a tu favor y no contra tuya. Es el ego el que se mete por medio. Entonces, con eso terminamos lo que es del trabajo personal. Luego queda un módulo más, que es el módulo de los ancestros, porque no hay menor duda que la influencia ancestral es brutal. Sí. No hay más que ver que las descubiertas de la epigenética y todo lo que va al cuerpo y toda la influencia pues de gente que ni conocemos, tatarabuelos, bisabuelos. Siempre pienso, mira, en realidad nuestra conciencia es muy cortita, ¿sabes? Tus padres, tus abuelos, bisabuelos prácticamente, a veces no sabes ni el nombre, y igual para abajo, tus hijos, tus nietos, los bisnietos ya no los vives tampoco, o sea que nuestro ámbito es muy cortito y al mismo tiempo estamos influenciados por muchísima más gente. Claro. Que está en nuestros genes. Y ese trabajo es un trabajo muy bonito que mueve muchísima energía, porque estoy convencido de que los ancestros, para modificar aquello con lo que se han ido, necesitan de la mente de los descendientes y una mente viva. Y entonces es una labor preciosa esa, como que te están esperando, ¿sabes? Y además te toca una cosa concreta que tu hermano no, porque le toca otra cosa. Entonces, aquello concreto que te toca, además se nota muchísimo en terapia en la desproporción. Por ejemplo, cuando una persona tiene un problema, pero vamos, la reacción es totalmente desproporcionada. Entonces vas a ver su árbol genealógico y descubres exactamente de dónde viene. Es fantástico eso. Y luego ir reatando nudos, quitando
resentimientos, en fin, colocando el árbol recto otra vez, ¿no? Es una labor muy bonita que se aprende en ese último módulo. Y una vez hecho eso, pasamos al 7º módulo, que es el mejor de todos, que es la vida, donde aplicas todo eso. Porque esa es la gran maestra, realmente. Claro, además de verdad. La maestra de todos. Pues permíteme decirte que es un método muy, muy interesante y que, bueno, no lo he probado. Juan, tú sí lo has probado, con lo cual tenemos un ejemplo de que funciona y es liberador, porque te ayuda a llevar o a crear esa vida en la que quieres vivir. Libera mucho tu creatividad, porque la creatividad es la que da sabor a la vida realmente, ¿no? No funciona al 100% con todo el mundo, pero vamos, un índice altísimo de gente. Algunos que les ha transformado la vida, otros les ha ayudado. Pero que también depende de cuánto tú puedes entregar. Si claro. No puedes entregar, no puedes recibir, ¿no? Sí. Entonces es como muy experiencial. Entonces necesitas de tu compromiso y de que tú estés queriendo hacerlo. Si no tienes motivación, mejor no lo hagas, porque es una pena. Claro. Es como gastar un cañón para matar un mosquito, ¿no? Con la motivación sí aprovechas mucho más, ¿no? Sí. Y de ese trabajo ha nacido el máster de psicología transpersonal, en que ya puse métodos. Empieza, pues cuando llega la persona a tu consulta, ¿qué hacer con eso? ¿Cómo hacer un mapa emocional de esa persona? Porque ese mapa luego te vale para toda la terapia. Y luego vas paso a paso siguiendo todas esas etapas que se han, pues, en el juego de la atención hecho muy profundas, ¿no? Y vas aprendiendo a usar las diferentes herramientas. Al principio las más básicas, y en el segundo año, son 2 años, ya se usan las más sofisticadas. Y una de ellas es el sonido. Ahí es donde yo quería llegar, porque además has creado un método, bueno, más bien un tratamiento psicológico individualizado totalmente novedoso, porque está basado en sonidos ancestrales que persiguen la eliminación de traumas y la reconducción del pensamiento destructivo. Sí, es que mira, yo estoy convencida de que el sonido va a ser la terapia del futuro. ¿Por qué? Porque en primer lugar no hay interpretación. Y en segundo lugar, para el terapeuta también es muy liberador. O sea, tú sales de la sesión completamente limpia. Eso de las energías pesadas, justamente la vibración las libera. Y a mí pues me ocurrió que compré unos cuencos tibetanos, que ya sabes que se usa para equilibrar los chakras, etcétera. Es el uso normal de esas... armonización, ¿no? Una armonización muy buena, muy bonita, muy suave, muy agradable. Pero yo lo uso terapéuticamente. Una vez que tú tienes un núcleo localizado, para lo cual tienes que saberlo localizar. Una vez que lo tienes localizado, le localizas en el cuerpo, porque está grabado en la célula. La célula tiene memoria. Entonces, a través de la vibración del sonido, vas liberando esa memoria. Y es absolutamente espectacular, aparte de hiperagradable, porque va liberando aquel famoso lugar donde tú tensionas siempre. Por debajo hay un núcleo psíquico. Si localizas el núcleo, liberas esa parte y le das una referencia nueva. Y toda esa transformación la hace el sonido, solito. Tú lo tienes que dirigir. Pero toda la interpretación la da la propia persona que lo está recibiendo. Tú solamente le vas llevando. Y eso vale no solamente para núcleos a veces crónicos, como también vale para imágenes. Porque cuando viste algo que te ha impresionado mucho, del tipo que sea, esa imagen se queda en el psiquismo y está absolutamente influyendo en ti, cada minuto de tu vida. Porque el psiquismo es como el mando, es donde está el mando. Entonces, si hay una imagen
amorosa, agradable, bonita, te está ayudando a ver la vida así. Si hay una dramática, sufriente, también te está llevando por ahí a ver la vida así. Entonces, el sonido, ya te digo, a mí me parece espectacular lo que hace. Aparte de que puedes usar tu voz también. Y hay muchas formas de usar el sonido. Tú sabes que los hindúes ancestralmente usan mantras para solucionar problemas, incluso físicos. Pues eso es, digamos así, es una versión occidental para hacerlo. Y muy metódica, aunque es muy también intuitiva, lógicamente. Pero eso primero hay que aprender todo lo demás para saber encontrar el núcleo, cómo encontrarlo y dónde está, y ahí ya usas el sonido y la transformación la hace, porque la memoria celular se queda afectada. Claro. Para aquellas personas que nos están escuchando y están resonando con tus palabras y están interesados en obtener más información, ¿cómo pueden contactar contigo? ¿A través de la escuela? A través de la escuela, desde luego, y también a través de mi página personal, que es eljuegodelatención.com. Eljuegodelatención.com. ¿Y Juan, la escuela? Y la escuela es www.escueladatención.com, sin espacios en blanco. Yo quería también matizar que el juego de la atención en sí es un proceso psicoterapéutico de cambio. Ahí está destinado para el público que en realidad quiere sanar, quiere curar, quiere sentirse más libre, busca descondicionar su mente. Y sin embargo el máster es un programa docente en el cual se enseñan las técnicas que están funcionando de forma soterrada por debajo del proceso del juego de la atención. Claro, es muy importante aclarar esto para aquellos que todavía no hayáis encontrado la diferencia, como el juego de atención en sí es más terapéutico. Eso es, y está enfocado para sanar y curar, ordenar la información psíquica. Y como el máster va más enfocado a la docencia, a que ya puedas aprender esas herramientas. Exacto. A utilizar. A preparar a la persona, a capacitar a la persona para que pueda utilizar las técnicas también sobre sí mismo o sobre terceros. Muy bien. Pues se nos acaba el tiempo. Yo siempre digo que se nos pasa volando, sobre todo cuando el tema es tan interesante. Muchísimas gracias a los dos por haber estado esta noche aquí con nosotros. Muchísimas gracias especialmente a ti, Marlene, por compartir con todos nosotros tu experiencia y tu vivencia, que siempre es una bendición. Muchísimas gracias a ti y a la emisora. Gracias. Gracias a ti, Nuria, y también a todo el equipo que hay por aquí detrás. Gracias por invitarnos una vez más. Pues ya sabéis, sed muy felices.